Muchas gracias, Miriam. Y sí, evidentemente vamos a hablar con nuestra siguiente invitada. Ella está en nuestros estudios aquí en La Paz. Es Mariana Prado. La recuerda, claro que sí. Candidata a vicepresidenta junto a Andrónico Rodríguez. Los resultados no los han acompañado. Mariana, ¿cómo estás? Luciana, buenas noches. Un gusto saludar a toda la gente que está en este momento viendo Bolivisión. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes luego de esta primera vuelta y bueno, de los resultados que se han generado con la votación de la población y además tu opinión respecto a un balotaje histórico en Bolivia? Claro que sí. Bueno, ha sido un tiempo altamente demandante y una experiencia para todos nosotros que hemos estado en una contienda política por ¿Lo volverías a hacer? Sí, desde luego, para eso nos estamos preparando. Bueno. Ha sido un tiempo de mucho aprendizaje, ha sido un tiempo donde también hemos recibido una serie de ataques, hemos tenido una cantidad de obstáculos, pero con alegría y con humildad hemos recibido los resultados y consideramos que ahora este es el inicio de un camino, de un proyecto político que desde luego en este momento ha quedado como la única fuerza que tiene una representación parlamentaria y que va a ser la oposición. ¿Qué falló, Mariana? ¿La fórmula, el procedimiento, la campaña? No, ha sido muy accidentado. Yo creo que ha sido una candidatura que arrancó demasiado tarde. Como campaña efectiva hemos tenido menos de un mes que nos ha permitido muy poco trabajo de acercamiento territorial a la gente. Hemos tenido que concentrar gran parte de las fuerzas resolviendo algunos problemas de orden partidario, institucional, organizativo. Teníamos mucha presión de varias de las organizaciones que conformaban la alianza. Y por otra parte, teníamos también una agenda mediática que cumplir y que en muchos casos para tanto mi acompañante de fórmula era muy complicado llegar a todos los medios que querían nuestra presencia. Permítenos, Mariana, Miriam y Tufi están con nosotros para hacerte consultas. Tufi. Sí, Mariana, buenas noches. ¿Cuál va a ser el rol, Mariana, ya en este balotaje? ¿Se van a mantener al margen del balotaje? ¿Van a impulsar alguna votación, sea a favor o en contra de algunos de los dos candidatos, o definitivamente en blanco, abstención? ¿Cuál va a ser la posición? No, como binomio no vamos a tener ningún apoyo expreso a ninguna de las fórmulas, porque no tenemos ningún tipo de coincidencia programática con ninguna de las propuestas de gobierno que han quedado en carrera. Por tanto, la gente que ha apoyado la alternativa de Alianza Popular, a partir de su propia evaluación podrá apoyar alguno de los binomios, pero lo importante es participar y, en definitiva, endosar una cierta confianza a aquel binomio que se va a encargar de estabilizar políticamente y económicamente el país. Mariana, cuando hablamos con don Félix Pazzi, y tú lo has debido escuchar porque lo ha dicho en todo lado, ha mencionado tres aspectos por los cuales no ha funcionado, digamos, esta propuesta que presentaron tú con Andrónico. A pesar de que Andrónico desde un principio, antes incluso de que diga sí, voy a ser candidato, ya estaba pues apuntándose en las encuestas, ¿no es cierto?, como uno de los favoritos. Pero en esta lista que él mencionó estabas tú como un factor que no debió haber estado, digamos, ¿no? Bueno, no, yo con mucho respeto escucho las opiniones y desde luego las opiniones del doctor Pazzi, que fue la persona que accedió a acogernos dentro de la fórmula de Alianza Popular. Pero yo considero que es una lectura sesgada, porque eso de encontrar responsabilidades individuales en un problema que ha sido colectivo y una decisión colectiva, creo que no es razonable ni es justo, ¿no? Desde luego que hasta el último día han habido disputas en cuanto a las listas dentro de Alianza Popular. Ha habido disputas y cuestionamientos respecto al tema del binomio. Pero es muy importante que el candidato principal tenga la posibilidad de la facultad de decidir quién es el compañero de fórmula. Porque el compañero de fórmula que va a la vicepresidencia es una pieza muy importante, porque en caso de que el presidente tenga que ausentarse, el presidente tenga algún tipo de impedimento, es la persona que queda al mando y tiene que ser alguien. Exactamente. Sí. Ahora, entonces, pero dime una cosa, había que respetar esa decisión. Y Andrónico, los errores que ha cometido, te voy a dar algunos ejemplos. No quería asistir a debates, no quería asistir a entrevistas. ¿Por qué? ¿Has podido hablar con él, discutir con relación a este tema? No, no es que Andrónico no quería asistir a las entrevistas ni acudir a los medios de comunicación.
Él tenía la labor de estructurar nuevamente, reestructurar muchas de las organizaciones sociales que al momento de la implosión del bloque popular han quedado completamente fragmentadas y en muchos casos con disputas internas muy complicadas. Entonces Andrónico podía pasar una tarde entera con una organización, qué sé yo, en Chuquisaca, tratando de resolver esos conflictos internos y siempre en torno al tema de las listas. Y esos son temas que cualquier tienda política tiene que resolver con tiempo. O sea, muchos de los partidos que han competido en esta oportunidad resolvieron esos temas hace 8 meses, 9 meses. Nosotros los hemos tenido que resolver muy cerca al proceso electoral. Y ese es un aprendizaje de vida. Por eso mismo, ahora con Andrónico, por eso con mucha humildad y además asumiendo que es un trabajo que se tiene que hacer desde abajo, vamos a empezar a construir el proyecto nuevamente hacia adelante con miras, primero, para ver si tenemos una alternativa competitiva para las subnacionales y luego, desde luego, 2030 es nuestro siguiente horizonte. Mariana, ¿crees que el distanciamiento con Evo Morales ha afectado el resultado que han obtenido en las elecciones? Sí, desde luego, y más allá del distanciamiento, ¿no? Además del llamado al voto nulo que ha confundido a gran parte del bloque popular, casi a diario hemos recibido ataques de la gente que precisamente era parte de nuestro proyecto político, ¿no? Y ha sido un ataque sistemático, ha sido desgastar el liderazgo de Andrónico, igual han intentado de manera a veces hasta misógina en mi caso, atacar y desmoralizar la candidatura. Por tanto, bueno, eso es parte del juego político, pero lo lamentable es que este enfrentamiento lo que ha hecho y ha permitido es que, uno, tengamos una representación parlamentaria bastante disminuida y por otra parte, tengamos ahora opciones que están oscilando entre la derecha y la centroderecha como alternativa para poder salir adelante en el país. Me dices un juego político. ¿Quién ha manejado ese juego político en contra de ustedes? No, yo creo que han sido todas las facciones de izquierda que no han podido construir la unidad. Desde el momento en el que Andrónico lanzó la candidatura, ese fue el objetivo, pero ha sido muy complicado porque había mucho distanciamiento del tiempo que hemos estado, tal vez los últimos 3, 4 años, discutiendo temas relacionados al liderazgo, cuando lo importante era qué íbamos a hacer como proyecto de país, cómo íbamos a renovar la política, y eso es algo que honestamente con Andrónico no hemos podido transmitir. Tufi. Sí, ¿cómo van a encarar el futuro, sobre todo ya tan próximo con las subnacionales, Mariana? ¿Van a encararlos solos? Decía Félix Pazzi que a lo mejor iban a continuar como alianza, van a tratar de incorporarlo a Evo Morales, van a tratar de incorporar al MAS. ¿Cómo van a encarar ese futuro ya inmediato que es la subnacional? Bueno, por lo pronto hemos estado reunidos con nuestros equipos técnicos, abogados que conocen el tema electoral, para ver la viabilidad de poder conformar o una agrupación ciudadana o un partido de representación nacional. Lamentablemente los tiempos juegan en nuestra contra, porque ya las elecciones subnacionales están previstas que sean para marzo y va a ser muy complicado tener una ruta crítica que nos permita tener ya una agrupación ciudadana propia, por ejemplo, o un partido. Por tanto, lo más probable es que para las subnacionales podamos encontrar algunas alianzas en algunos municipios estratégicos en todo el país para que Andrónico pueda acompañar algunas candidaturas, algunas de las fórmulas que se vayan a presentar a ese nivel. Pero el horizonte, y creo que lo que es importante, es el 2030 y bajar nuevamente a las bases, ver cómo podemos reorganizar las organizaciones sociales, pero fundamentalmente creo que hay que reconocer que el sujeto político, las expectativas de la gente, la mirada de la nueva clase media urbana, los nuevos sectores populares, es absolutamente distinta y toda la izquierda, todo el espectro de la izquierda tiene que hacer esa tarea humildemente y pedagógicamente. Mariana, otro de los puntos que mencionaba Félix Pazzi en su evaluación
de lo que significó un resultado no favorable en las expectativas es que dice que no lograron separarse, romper directamente con Evo Morales, terminaron en la campaña esperando que les dé su aval y por eso puede haber perjudicado el hecho que no se haya cortado definitivamente una relación. ¿Qué piensa de esa lectura? Bueno, ahí sí yo coincido que ha sido complicado mantener esta ambigüedad, porque por una parte, en el caso del binomio, tanto Andrónico como Mariana Prado, somos personas que hemos militado dentro del proceso de cambio y somos parte de esa gran historia del proyecto de 20 años que ha estado dirigiendo el país. Entonces, de ninguna manera nosotros podíamos plantear una renovación negando los errores y las virtudes que tuvo el proceso de cambio. Eso no lo íbamos a hacer con Andrónico, pero efectivamente nunca tuvimos una actitud confrontativa con Evo Morales. Además, nunca salimos a atacarlo o a decir que íbamos a iniciar en los procesos judiciales. Eso realmente creo que no era lo que el país quería, pero nosotros nunca fuimos frontales ni agresivos con él y con la gente que lo apoya, pero ellos nos respondieron de la misma manera y no tuvieron ningún tipo de reparo en decirnos traidores, oportunistas, acusarnos de un montón de cosas que no eran ciertas y nunca las pudieron demostrar. Y en su momento, ¿no te has arrepentido de haber hablado justamente? Porque tú has mandado tus respetos a Evo Morales, lo ha hecho también Andrónico Rodríguez en su momento, dándole un mensaje a través del TikTok, pero la respuesta fue totalmente diferente, con un revés de por medio. Entre esas facciones de izquierda que tú mencionaste, que posiblemente no les acompañaron, hay que recordar que el MAS ha tratado de unirse a ustedes, el MAS arcista. Claro, pero precisamente ese era el parteaguas que nos separaba, ¿no? Porque ese MAS IPCP a la cabeza de Eduardo del Castillo sí tuvo una actitud frontal en contra de Evo Morales por una parte, pero además algo que nos conflictuaba muchísimo es que ellos tienen a más de 25, 30 dirigentes de organizaciones sociales detenidos, que en este momento siguen detenidos. Y la criminalización de la labor de las organizaciones sociales es un hecho del que nosotros no podemos negociar, ni franquear, ni saltar ese puente, ¿no? Entonces habían unos desencuentros que han sido imposibles reconstruir en tan poco tiempo y esa es precisamente la tarea que tenemos que encarar en estos años. Ahora, sobre lo que van a encarar muy pronto con este proyecto que tú estás hablando para las subnacionales, ¿ya no se dirigirán a Evo Morales como lo han hecho hasta ahora? Ahora él tiene su propia estrategia para encarar el tema de las subnacionales. Con Andrónico lo que nosotros estamos tratando de identificar son esos liderazgos locales que de alguna manera se adscribieron a nuestro proyecto como Alianza Popular. Por eso, ya no con Evo Morales. No, por ahora no. En los próximos meses. ¿Estás pensando en algún momento, sí, con Evo? O sea, no lo descartas. Pero es que más allá de Evo, creo que es importante que todo el bloque popular vuelva a hacer esa pedagogía de la unidad, porque eso es lo que nos ha hecho fuertes en su momento y nos ha permitido acceder al gobierno. Ahora, si somos un montón de facciones enfrentadas entre nosotros, desconectadas de la realidad del país, porque el país nos ha dicho algo muy cierto. Si ahora hacemos más o menos una representación de cómo está conformada, por ejemplo, la Asamblea, toda la Asamblea está conformada por fuerzas que están por fuera del espectro del MAS, ¿no? Y esa lección la tenemos que respetar y asumir como izquierda. ¿Quién le ha hecho más daño a la izquierda en este país, Mariana? El enfrentamiento. No creo que sea un problema de personas en concreto. Pero el enfrentamiento se genera por personas. Hay personas que dirigen este tipo de movimientos o de acciones. Claro, liderazgos que no han comprendido que lo importante es el proyecto y no únicamente el líder y quién encabeza el proyecto. Y eso es lo que con Andrónico queríamos plantearle al país, replantearle que había una otra forma de hacer política, menos confrontacional, una izquierda que sea mucho más conciliadora, pero no hemos tenido la posibilidad de conectarnos ni que la gente lo crea. Y así lo entendemos y así lo respetamos. ¿Va a ser fácil rearticular la izquierda en este país en estos 5 años? ¿Será posible para las siguientes elecciones? Va a ser una tarea muy compleja, pero hay que encararla con humildad, con alegría
y además con esta consigna que con Andrónico hemos repetido mucho, la renovación con memoria, sabiendo lo que hemos hecho mal y las cosas que hemos hecho bien. De eso se trata la política. Tufi. Mariana, en esa búsqueda, identificación de liderazgos regionales para las alcaldías y gobernaciones, ¿ya tienen identificadas esas personas? Me refiero, por ejemplo, si Mario Cronenberg en el caso de Santa Cruz está contemplado, no sé, otros casos en otros departamentos. No, todavía es muy prematuro identificar algunos de esos liderazgos a nivel territorial. Esa es una evaluación que le estamos haciendo aún con Andrónico. Estamos sosteniendo muchas reuniones con la gente que nos ha acompañado y seguramente pronto ya haremos eso público. A ver, hay una frase que dice, el que perdona pierde, y yo noto que tú sigues siendo leal a don Evo Morales, y hay muchos que han identificado a don Evo Morales como el causante de la destrucción de la izquierda hoy en el país. Yo lo que hago es respetar un legado, eso es importante, pero luego esta discusión personificada en líderes es lo que precisamente nos ha hecho tanto daño. Creo que es importante que la izquierda vuelva a retomar la idea de proyecto, la mirada de largo plazo, porque de lo contrario vamos a seguir en esta disputa donde pareciera que la victoria es aplastar al otro, ¿no? Y eso no es correcto y no nos va a permitir avanzar. ¿Quién piensa así, la victoria aplastar al otro? Yo la verdad es que ahí me abstengo de opinar, pero pareciera que hay gente que se alegra, ¿no? Se alegra que le haya ido mal a Andrónico y eso no nos parece razonable, nos parece muy mezquino. ¿Líderes se alegran de que le haya ido mal a Andrónico? Sí, a más de uno le alegra. Bueno, Mariana, te agradecemos mucho por habernos acompañado. Ah, no, permíteme, Tufi tiene una última consulta. Ah, claro que sí, un gusto ahí, cuidado que si nos olvidamos de él. Sí, bueno, básicamente Mariana, insistiendo con el tema de Evo Morales, porque Evo Morales ha hecho un balance y dice que él ha ganado en el espectro de la izquierda esta elección, y es más, ha ganado la elección si suma votos nulos, blancos y abstención. Es decir, él vuelve a insistir que él es el líder de la izquierda boliviana. ¿Qué piensan al respecto? No, yo creo que ese es un ejercicio matemático bastante mezquino, porque aquí lo importante es el país. Lo importante es que ahora los proyectos de izquierda han quedado absolutamente marginados. Tenemos alternativas de centro-derecha, que son las que van a definir las políticas de aquí a 5 años, y nosotros nos hemos quedado con una fuerza parlamentaria bastante disminuida. Esa es la lección para todos, y yo creo que desde ningún punto de vista esa es una victoria. Tú hablas de renovación con memoria, pero que esa renovación con memoria pues hable también de lo bueno y de lo malo, ¿no? Sí, por supuesto. No solamente es destacar aquello en lo que fue transformador el proyecto, sino que tuvimos muchos errores y más bien a las nuevas generaciones y a todo lo que a todos los políticos que ahora nos toca probablemente asumir la batuta de la discusión, de la opinión pública, va a pasar por reconocer esos errores, enmendarlos y proponerle al país además una forma distinta de hacer política. Ahora, yo no sé si ustedes coinciden conmigo, pero veo que la política tiene mucha grandilocuencia, quién grita más, quién es más agresivo, pareciera que tiene mucha más cabida en la gente, y eso a mí me preocupa francamente. Te agradezco mucho, Mariana, por habernos acompañado. Gracias a ustedes, un gusto estar aquí y espero regresar pronto. Así va a ser. Muchas gracias.